Hola, sí, estoy muy bien. Mi nombre es Bradley Gordon, soy asesor del Ministerio de Cultura del Gobierno de Camboya. Según tengo entendido, allá por el 94, su empresa realizó una subasta de antigüedades gemeres. Y simplemente estamos tratando de averiguar dónde terminaron esas piezas. Una de ellas es extremadamente importante para Camboya, y fue saqueada de un templo, entonces recopilamos muchos testimonios al respecto. Durante estas últimas 2 o 3 semanas, estuvimos recorriendo distintos estados y visitamos varios museos. Fuimos a alrededor de 12 museos. Entre ellos, el Museo de Arte Asiático, el Museo de Bellas Artes de Boston, el Museo de Arte de Brooklyn, etc. Está bien. Estoy de acuerdo. Aprecio tu intención. Eso es fantástico. Bueno, muchas gracias. Está bien. Cuídate. ¿Van a confiscarlas? ¿O las van a comprar? No compramos estatuas robadas. Entonces, básicamente van a confiscarlas. Probablemente no quieras usar esa palabra, pero en realidad es la palabra adecuada. Mira, uno de los comerciantes, que probablemente llevó muchos de los objetos en cuestión a la subasta, murió hace unos 2 años. ¿Quién es? Douglas Latchford, no sé si has oído hablar de él. Las estatuas deben ser devueltas a su lugar de origen, porque simbolizan a los antepasados camboyanos y a los dioses camboyanos. Cada vez que vamos a un templo, esperamos encontrarnos con el Dios y con nuestros ancestros allí. Pero ahora, cuando vamos al templo no vemos nada. Las personas extrajeron las estatuas, luego les cortaron el cuello y las piernas y se las llevaron del templo. Después de eso, las estatuas cayeron en manos de un corredor, luego de un traficante y por último de los coleccionistas. Camboya fue sacudido por la guerra civil durante un periodo de 30 años, desde finales de los 60 hasta finales de los 90. Millones de personas murieron y otras millones se convirtieron en refugiados. Y en ese tiempo hubo un robo masivo del patrimonio cultural. Los templos son algunos de los sitios antiguos más espectaculares que se pueden encontrar. El más conocido de todos es Angkor. Creo que se puede considerar el complejo religioso más grande del mundo. Es inmenso. Las estatuas del templo son muy grandes, algunas de ellas miden alrededor de 1,5 metros de alto. Son increíblemente hermosas y obviamente son el producto de una habilidad fantástica y de una artesanía impresionante. Sin embargo, las estatuas solo pueden verse en los museos, ya no están en los templos. Y eso es porque todas fueron robadas. El Museo de Arte de Denver devuelve 4 artefactos a Camboya, luego de que fueran vinculados a un hombre que fue acusado por los fiscales hace 2 años. Douglas Latchford fue acusado por presuntamente haber traficado artefactos robados. Douglas Latchford fue un hombre de negocios británico que vivió toda su vida adulta en Bangkok y ganó mucho dinero dedicándose a la venta de productos farmacéuticos y a los bienes raíces. Además, fue el comerciante de estatuas camboyanas más destacado y, posiblemente, más prolífico del mundo. Douglas era conocido burlonamente entre los activistas por el patrimonio como Dinamita Dag, ya que se rumorea que utilizó explosivos para extraer algunos de los objetos de los templos. Douglas se describía a sí mismo como un erudito aventurero, con el objetivo de autodefinirse como una especie de Indiana Jones. Pero en realidad, él no era así. De hecho, Douglas era un tipo al que le gustaban los hoteles de 5 estrellas, los trajes a medida y los buenos restaurantes. No estamos hablando de alguien que andaba caminando por la jungla en busca de tesoros perdidos. Se involucró en la Asociación Tailandesa de Físico-Culturismo y Deportes Físicos, que es la organización nacional oficial de fisicoculturistas en Tailandia. Y Douglas, que en ese momento ya era bastante rico, financió la asociación, hasta que finalmente se desempeñó en ella como presidente. Él era un empresario y llevaba a cabo la mayor parte de sus negocios desde la comodidad de su hogar en Bangkok.
Muchos de los artículos que de una forma u otra pasaron por las manos de Latchford terminaron siendo parte de las colecciones de algunas personas muy ricas, o terminaron en el Museo Metropolitano de Nueva York, o en el Norton Simon en Pasadena, California, o en el Museo Británico, o en la Galería Nacional de Australia. En realidad, no sabemos cuántas piezas compró y vendió Latchford. Seguramente fueron cientos, tal vez hasta miles. Entramos al Museo Metropolitano de Nueva York y tomamos imágenes en 3D de cada pieza camboyana que está en exhibición. Y documentamos absolutamente todo lo que hay aquí. Llevaremos todos esos registros a casa y los discutiremos con el equipo en Phnom Penh, para analizar bien de cerca y escudriñar todos los detalles de estos objetos. Hubo una gran evolución en el pensamiento sobre qué es lo que se considera patrimonio cultural y a quién pertenece. En 1970, hubo una convención que se llevó a cabo por la UNESCO, que es el organismo de la ONU dedicado al patrimonio cultural, que estableció algunas reglas básicas sobre cómo los objetos culturales, como las estatuas y las pinturas, pueden ser retirados de su país de origen. El principio básico es que, desde el año 1970, se supone que es obligatorio demostrar un permiso otorgado por el gobierno del país de donde proviene el objeto para poder retirarlo. Y no hay indicios de que Latchford tuviera dicho permiso. Ciertamente, el gobierno camboyano nunca otorgó ningún permiso para retirar ninguno de sus objetos. Hoy me enorgullece anunciar que estamos devolviendo 30 obras de arte antiguas al Reino de Camboya. Algunas redes organizadas de saqueo, incluidos saqueadores afiliados a los Jemeres Rojos, enviaron estas estatuas a un conocido comerciante de antigüedades llamado Douglas Latchford. Los saqueadores iban a buscar lo que pudieran encontrar y se lo entregaban a los corredores que lo llevaban a Tailandia, hasta que finalmente los objetos llegaban a las manos de Douglas. Hay un gran equipo de investigadores, dirigido por un abogado estadounidense llamado Bradley Gordon que vive en Camboya, que ahora está tratando de rastrear objetos que fueron saqueados en Camboya. Este equipo está entrevistando a estos saqueadores con gran detalle, repasando paso a paso todo lo que recuerdan. Harán que los arqueólogos del gobierno camboyano excaven un templo y busquen fragmentos, como por ejemplo pies rotos o pedazos de pedestales. Se puede hacer que estos fragmentos coincidan en 3D con lo que ya se sabe que se encuentra en las colecciones de los museos o entre los objetos de coleccionistas privados. Si eso funciona, se reconstruye una escena del crimen y eso, como es de imaginar, proporciona una base para exigir que estas piezas sean devueltas porque son propiedad robada. Cuando comencé a trabajar en este caso, fui contratado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Salí con camboyanos a recorrer el campo y conocimos entre 100 y 200 testigos, y hablamos con ellos. Y conocimos a un hombre en especial al que llamaban el León. Se mudó para convertirse en el jefe de una pandilla importante, y tenía más de 300 o 400 personas trabajando para él en todo el país. El León me contó que lo único que lo mantuvo en marcha fueron las demandas de la gente en Bangkok, y que una persona en particular, llamada Siaford, que era en realidad Latchford, estaba ansiosa por conseguir las antigüedades de Camboya. Cuando me encontré con el León, le llevé uno de los libros que Latchford había publicado, y se emocionó mucho cuando vio la portada. Vio a Shiva Iskanda, una estatua de padre e hijo que era muy importante. El León estaba muy emocionado y le decía a su esposa: conozco esta estatua, conozco esta estatua. Y luego me mostró el lugar donde la había encontrado. Entonces, cavamos y encontramos el brazo de la estatua y después la oreja. Creo que los saqueadores ahora quieren ayudarnos porque sienten culpa.
Se sienten tristes de que ya no queda ninguna estatua. Saben muy bien que esas antigüedades ya no están en su lugar por un error que ellos cometieron. Hoy me encuentro en el laboratorio de piedras del Museo Nacional de Phnom Penh. Y detrás de mí está Shiva con una estatua de Skanda. Trajimos a uno de los lugartenientes de León a este mismo lugar hace un par de meses. Y cuando vio la estatua de Shiva y Skanda, la tocó y dijo, ahora te creo, entiendo lo que estás haciendo y veo los resultados. Y ellos siguen ayudándonos. Desde aproximadamente 2016, cuando una muy destacada comerciante de antigüedades de Nueva York, llamada Nancy Wiener, fue acusada penalmente de posesión de bienes robados. Douglas cayó en la cuenta de que estaba en el punto de mira y comenzó a trabajar para tratar de pasar desapercibido a través de negociaciones con el gobierno de Camboya, y le sugirió un trato que consistía en devolverle su colección a cambio de que los estadounidenses no lo procesaran. Un día, hace un par de años, sonó mi teléfono y cuando contesté era Douglas. Tenía instrucciones de no hablarme en ese momento. Pero me contactó igual y me dijo que había vuelto a aparecer en el mapa. Y largó una carcajada y empezamos a hablar. Era un hombre extremadamente encantador y un muy buen vendedor, de eso no hay dudas. En un momento le dije, mira Douglas, necesitamos que tu colección regrese a donde pertenece. Y si realmente amas al pueblo camboyano, devolverle su patrimonio sería lo correcto. Y se rió y me dijo que tenía razón y que le gustaría retribuirle sus objetos a Camboya. Pero ahora que tengo acceso a mucha de su correspondencia, pude ver que, lamentablemente, en realidad estaba vendiendo su colección, con el objetivo de deshacerse de ella y ponerla en manos de otras personas. Hasta último momento estuvo muy empecinado con transferir toda su colección. Para nosotros, como camboyanos, que tenemos una historia muy larga y grandiosa, es muy triste perder nuestro patrimonio. Ahora no tenemos nada. Las antigüedades son importantes para nosotros, porque no son simplemente estatuas u objetos. Pertenecen a nuestros antepasados. Entonces, es muy importante para nosotros recuperar esas estatuas y esas antigüedades, porque es como tener a nuestros antepasados con nosotros, y así podremos continuar con nuestra práctica de adoración. En muchos sentidos, nuestro trabajo está recién comenzando. Estamos buscando el patrimonio robado en 100 museos con más de 2.000 objetos. Hay colecciones muy grandes repartidas en distintos lugares. Así que nos estamos poniendo firmes cuando hablamos con los museos y estamos contactando a coleccionistas privados y preguntándoles si tienen permiso para tener los objetos. Porque nosotros sabemos que lo que tienen es robado. Algunos de los museos están siendo muy transparentes, comunicativos y amigables con respecto a la situación y abiertos a la discusión. Otros son reacios a hablar con nosotros. El gobierno de Estados Unidos se puso en contacto con coleccionistas privados y tuvo bastante éxito. Por ejemplo, Jim Clark devolvió una colección por la que había pagado más de $35 millones. Devolvernos este artefacto es como devolvernos nuestro orgullo y regresarle el alma a nuestros pueblos. Es muy frustrante estar haciendo todo este trabajo aquí en Camboya, que es un país que todavía está en desarrollo, sin contar con la cooperación total de instituciones extremadamente ricas y sofisticadas, y sin la ayuda de coleccionistas privados, que muchos de ellos son multimillonarios. Yo sé el nombre de todos estos individuos, que son cientos. Tengo sus direcciones de correo electrónico. Sé dónde están, y están callados. Ninguno de ellos se presenta y nos brinda información. Si tuviéramos toda esa información, creo que podríamos demostrarle a la mayoría de los museos del mundo que la mayor parte de su colección es robada, y tiene que ser devuelta. Cuando entré al Museo Metropolitano y vi la estatua de una mujer estilo Cocker, sentí mucho orgullo. Sentí que nos extrañábamos y que se me salía el corazón. Quiero mucho a esta estatua. Me alegra saber que tengo la oportunidad de verla aquí. ¿Te sentiste triste? Sí, muy descontenta.
porque si no tengo la oportunidad de venir aquí, no sé a dónde voy a poder ver esta estatua. Y me molesta que las nuevas generaciones de Camboya no puedan ver la estatua real en nuestro país.